8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a dialogar con el abogado penalista, jurista, el doctor Daniel Curi García. Oiga, doctor, estamos esperando una purga, una depuración, una reorganización de la función judicial. Mire usted que producto de esta investigación que lleva adelante la fiscal en estos casos Puria y Metástasis, aquí en Guayas prácticamente están descabezados algunos jueces de la Corte de Guayaquil, y estamos viendo que hay una serie de jueces involucrados en irregularidades y en corrupción, y muchos de los cuales han sido hasta docentes universitarios, etcétera. Entonces la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿cómo hacer para que la función judicial recupere su credibilidad? Lamentablemente, pensábamos todos que en esta consulta popular del 21 de abril, el presidente iba a poner alguna pregunta relacionada al tema, pero lamentablemente no fue así. Doctor Curi García, ¿cómo limpiamos la función judicial? Buenos días. Muy buenos días. La limpieza tiene dos vertientes. Hay una vertiente interna y una vertiente externa. Internamente, pues la propia función judicial tiene que entrar en un proceso de depuración. Tiene que empezar a hacer una evaluación de los jueces, fiscales, secretarios, asistentes. Tiene que hacer un monitoreo de cuál es la producción que han tenido justamente todas estas personas que trabajan dentro de la función judicial. Tiene que hacer un chequeo sobre los bienes por parte de Contraloría, por parte de las entidades del Estado correspondientes, de las entidades de control, para justamente controlar cuáles son los gastos y el estilo de vida que llevan muchos de estos jueces, que nadie se explica cómo de repente, de la nada, con un pequeño salario de asistente judicial, pues se termina manejando un Maserati. Ya, ese tipo de cosas que no cuadran, pues deberían ser investigadas y deberían de tratar de cortar todas estas trabas burocráticas que se le ponen a los investigadores. ¿Sí? Por parte de la propia dirección disciplinaria hay mucho que se puede hacer, pero el problema nuevamente está en que se compinchan con los jueces, se compinchan con estos malos funcionarios para retenerlos dentro de su poder. De la parte externa, entonces tendríamos a nosotros, los ciudadanos, que tendríamos que hacer una veeduría, revisar, exigir transparencia más que nada, ¿verdad? Uno de los mayores problemas que hay en la función judicial, a diferencia de lo que pasa con la Corte Constitucional, es que no tenemos un fácil acceso, por ejemplo, a los expedientes, a las sentencias, ni siquiera a nivel de la Corte Nacional. No se publican las sentencias. ¿Por qué? Porque no les interesa publicarlas, porque prefieren mantenerlas en secreto y que la gente no vea qué es lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Que las audiencias sean públicas, que exigir que las audiencias sean públicas para que los ciudadanos pues puedan ejercer ese control, puedan ver, quiero ver qué pasa con esta audiencia, quiero ver qué pasa con la de acá, quiero ver qué es lo que está pasando con la realidad judicial del país, porque en un caso este mismo juez, dos casos igualitos, en un lado responde A y en otro lado sentencia C, ¿verdad? O Z, ¿verdad? Diametralmente opuestos. Entonces, y eso es lo que la ciudadanía debería empezar a controlar. Doctor, y también hay otro tema, ¿verdad? Que tiene que ver con la elección de 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia, de los cuales 5 son de lo penal, ¿verdad? Pero también hay la expectativa por saber quién va a reemplazar a Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura, decisión que la deberá tomar la Asamblea Nacional. ¿Qué vamos a esperar de todo esto, doctor? Claro, y ahí es donde vamos a encontrarnos un problema, porque la Asamblea Nacional actualmente está gobernada por tres partidos, el de gobierno, el correísta y el social cristiano. Entonces, los correístas van a querer poner a su vocal para favorecer a la impunidad de las personas que han sido sentenciadas por corrupción. Los socialcristianos van a querer poner a su persona para poder beneficiar a las personas que están siendo investigadas ahora en Metástasis, en Purga, a Muente, ¿verdad? A todos estos personajes socialcristianos tan importantes, ¿verdad? Y no hay que olvidar que también, pues, el presidente ha de tener sus causas personales que también ha de querer de una u otra manera beneficiarse. Entonces, vamos a ver de qué línea saldrá el nuevo vocal vendrá de la Asamblea. Y eso va a ser Y muy hablando, importante.
Y hablando de la Asamblea, ¿no? Se ha formado una comisión para investigar el tema de purga, pero usted sabe bien que durante la discusión sobre las reformas al COIP también se dijo que por qué algunos grupos habían propuesto que todo el tema de las investigaciones de la Fiscalía sean informadas a la Asamblea. O sea, estamos queriendo depurar la justicia, pero es la misma política y los politiqueros en la Asamblea que hacen lo contrario, doctor. Entonces, ¿a dónde vamos, pues? Claro, y no solamente eso, sino que ahora quieren hacer una comisión para investigar los casos de corrupción, ¿verdad? Donde son las ratas que le quieren poner los cascabeles a los gatos, ¿sí? Para ellos mismos tratar de saber dónde están y controlarlos, lo cual pierde sentido. Hay que asegurarse que la fiscalía tenga la suficiente autonomía, la suficiente independencia, ¿verdad? Y cada vez que se le trata coartar esa independencia, dañar esa independencia, eh, quitarles sus armas, ¿verdad? Lo que va a hacer justamente es tratar de beneficiar a la delincuencia. Y no solamente a la delincuencia organizada, sino a la delincuencia en general. Las 8 de la mañana, 38 minutos. 8 de la mañana, 38 minutos. Están ustedes en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al abogado Daniel Curi García. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Curi, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, ¿hasta qué punto eso que usted ha planteado, que me parece que es lo lógico que se debe hacer? Investigar a los jueces, verle su patrimonio, saber el trabajo que han hecho, saber sus conexiones. En el caso de la fiscalía, darles autonomía, que tengan su propio patrimonio, que nadie puede intervenir en sus decisiones e investigaciones. Todo eso me parece sumamente correcto. El problema es, ¿y a quién le encargamos todo eso, doctor Curi? ¿Quién puede hacerlo? Eso es un problema porque se necesita dar ese paso de la ¿verdad? Por parte de la gente o no, por parte de la gente que realmente quiera buscar un cambio. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? De que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que han sido cooptadas por operadores políticos, incluyendo universidades, incluyendo gremios de abogados, por ejemplo, ¿verdad? Uno puede identificar claramente que de repente hay un colegio de abogados u otro que está muy ligado hacia una específica vertiente política o incluso un partido político, y es como corriente, ¿verdad? Y antes, claro, teníamos una situación distinta, una situación donde eran grandes juristas los que aspiraban a ser jueces, que aspiraban a ser magistrados de la Corte Provincial o de la Corte Nacional, y ese prestigio se ha perdido tanto, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿quién quiere ser juez? ¿Verdad? No solo quién quiere juzgarlo, quién quiere ser juez, ¿verdad? Y ahí entonces entramos a ese problema, a esas personas donde la gente honesta dice, ¿para qué me quiero meter a este nido de rata? ¿Para qué me quiero meter a ahuyentar el avispero? ¿Verdad? Si puedo estar muy tranquilo en el ejercicio profesional, muy tranquilo en el ejercicio. Y por eso, de una u otra manera, lo que hay que emplazar no es simplemente quedarse con palabras, no simplemente decir, no, hay que cumplir la ley. No, hay que ir a la acción, hay que ir ya a buscar, a hacer algo más, a cooperar. Pero yo le preguntaba, doctor Curi, ¿a quién le encargamos realmente estas cosas? ¿Quién tiene la potestad? ¿Quién tiene la facultad para hacerlo? ¿Quién tiene el poder para hacer este cambio que es tan necesario como usted lo ha señalado? Porque usted ha señalado con gran certeza todos los pasos que se deberían dar. El problema es quién los va a dar. El Ejecutivo no puede. El Congreso, peor. El Consejo de la Judicatura, ya hemos visto lo que está pasando. No creo que están presos la mayoría, ¿no? Otros están destituidos. Es una verdadera calamidad. Yo me pregunto, ¿quién podrá salvarnos? ¿Será acaso la Corte Constitucional que tiene el poder en alguna medida de tener que todas sus acciones son vinculantes? ¿Podrá por ahí irse? ¿Qué hacemos, doctor? Yo creo que ahorita el Consejo de la Legislatura tiene buenos vocales, ¿verdad? El problema con los nuevos vocales es que no tienen una agenda claramente marcada.
todos son nuevos, recién se conocen, no tienen un norte, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer es eso, empezar a compaginarse entre ellos, abrir un norte, dejarse de todas estas prácticas mafiosas y empezar a trabajar bien en el país. Pero Pero en ella está la principal responsabilidad. Pero eso sería a lo mejor a largo plazo, doctor, porque A lleva un corto tiempo. plazo. Porque son Perdón. ellos los que tienen, a corto plazo, porque son ellos los que tienen ahorita la capacidad de actuar. Son ellos los que pueden iniciar los sumarios disciplinarios, son ellos los que pueden iniciar los concursos, son ellos los que lo pueden hacer ya. Recién iniciaron el concurso para la Corte Nacional. También han iniciado un concurso, entre comillas, interno para el reemplazo de los jueces de la Corte Provincial que cayeron con el caso Puri. Y paso a paso, entonces, van a tratar de avanzar. Ojalá que así sea, doctor, porque realmente a mí me asalta la preocupación de que estemos marcando el paso en el mismo terreno, ¿no? Yo no le veo, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, no le veo un accionar eficiente, rápido. Los veo que están, como quien dice, midiendo las circunstancias, viendo dónde pisan, pero no se nota una decisión que se la comunique al país, así como, por ejemplo, el presidente de la República nos habla de golpes de Estado, que nadie se imagina por dónde vienen los golpes de Estado, porque un golpe de Estado, si no participan las Fuerzas Armadas, no puede ser golpe de Estado bajo ninguna circunstancia. Pero él nos habla de golpe de Estado. Asimismo, nosotros estamos hablando de reformar y reorganizar la justicia en el Ecuador. Y yo, al menos en alguna época, el señor Correa le metió la mano y reorganizó todo a favor de él, lógicamente, pero no sé si ahora se lo puede hacer, pero con otro criterio, no una reorganización total, porque encargarle a los mismos que han llegado a estos extremos no me parece lo procedente, doctor Curi. Quizás una constituyente también ayude a una reorganización completa del sistema de justicia. Pero siempre ha habido, doctor Curi, yo fui legislador alguna vez, y siempre ha habido este problema. Se le encarga de la estructuración de la justicia al Congreso, o se le encarga a la Corte, o se le encarga o le mete la mano el presidente, pero toda la vida siempre hay intereses bastardos que no van de la mano de los intereses del país. Ese es el gran problema. En mi época se nombraron jueces, pero a ver, el partido tal a quién quiere poner, el partido tal a quién quiere poner. Era una situación en la que no funcionaba qué necesita el país, sino qué necesita tal partido político, ¿no? Ahí es donde justamente hay que ver, justamente desde los otros estamentos de la sociedad civil, desde la academia, desde los gremios de abogados, ¿verdad? Que ellos empiecen también a promover a los jueces, a los futuros jueces del país, ¿verdad? No solamente a proteger a los actuales que les ayuden en su caso, sino mirar al futuro, mirar a cuál es la justicia que realmente queremos. Doctor Curi, pero hay una cosa, pues, antes las universidades, por ejemplo, que es la academia se podría decir, tenían voz admonitiva, opinaban sobre la problemática del país. La gente, cuando un rector de una universidad o un consejo universitario se pronunciaba sobre tal cosa, la gente pensaba, bueno, ahí estamos en el camino correcto. Pero hoy parecen chicos silencio, nadie habla nada, nadie propone nada. Yo he visto, por ejemplo, a las centrales sindicales ponerse bravísimos solamente por la elección del director. Pelearon entre ellos por la elección del delegado al directorio del IE, pero no pelean, por ejemplo, no pelean por salvar al IE, no pelean y no pelearon, por ejemplo, cuando vino un aspirante a dictador a decir que había la renuncia obligatoria, cosas totalmente traídas de los cabellos, no pelean. Y eso es un mal que no solamente le pasa a la academia, también le pasa muchas veces a las cámaras, a los profesionales, ¿verdad? Que esperan a que pase la ley para empezar a ir recién a reclamar de por qué pasó esta ley que nos perjudica, cuando tienen que estar constantemente actuando desde antes y cooperando justamente, dando ideas, siendo proactivos y no solamente reactivos. El problema justamente es eso, que nos hemos vuelto reactivos. Y la reacción muchas veces es el silencio, cuando hay que ser proactivo y tratar de buscar realmente. Así es. Alcides, por favor, continúe con el diálogo. Sí, ya está con nosotros nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, y también nuestra compañera Noemí Ceballos. Muy buen día. Muchísimas gracias.
Doctor Curi, a ver, sobre el tema que estamos hablando. Ayer veía una noticia de un periódico digital que publicaba sobre las declaraciones patrimoniales de los 19 jueces que están involucrados entre el caso Purga y Metástasis. Varias cosas. Hay personas que tienen casa en California, que tienen haciendas, personas que declararon cero en su declaración patrimonial como bienes, etcétera. Ni siquiera cuentas bancarias. Mi pregunta, ¿dónde está la Contraloría? Me corrige por favor si yo me equivoco. Se entiende que si soy funcionario público debo hacer una declaración patrimonial cuando llego a la función pública, donde tengo que declarar todo mi patrimonio. ¿Cómo se puede explicar el hecho de que hay personas que toda la vida han sido funcionarios públicos y con un sueldo de 4.000, 5.000 dólares tienen la magnitud o la cantidad de activos que están presentando todas estas personas? Se dice alrededor de 4 o 5 millones de dólares entre todos los jueces a nivel de activos. Si el día de mañana se hace un depósito en un banco, ¿dónde está la UAFE? Se supone que deben de encenderse alarmas de control. Y no menciono el SRI porque para mí el Servicio de Rentas Internas poco tendría que fiscalizar si es que estamos hablando de negocios ilícitos. O sea, el SRI tendrá que fiscalizar si es que estamos hablando de ingresos bien habidos, pero no tendrá sentido pagar impuestos sobre un tema que no son temas lícitos, ¿no? ¿Dónde está la Contraloría y quién sería el fiscalizador para poder hacer, digamos, un examen de que todas estas declaraciones patrimoniales tengan sentido o guarden relación con el estilo de vida y los ingresos que tienen todos estos funcionarios? Claro, a ver, obviamente el SRI no le va a decir, oye, ¿dónde está la factura de la coima? No tendría Por sentido, supuesto. ¿verdad? Exacto. Pero sí que tendría sentido que Contraloría haga exámenes más periódicos de una manera más constante para hacer la revisión de estos bienes, ¿verdad? Tendría más sentido que la UAFE haga las conexiones justamente, ok, ¿cuál es la cuenta bancaria? ¿Cuánto recibí de la cuenta bancaria? Pero no siempre va a suceder la cuestión de que reciban coimas por vía bancaria, ¿verdad? Generalmente las van a recibir, sea o en efectivo, en bienes, o a través de favores, o en algunos casos, como vimos en el caso de la remodelación del piso de la corte, ¿verdad? De la sala de la corte, vimos que eso fue una forma de pago ahora con el caso Purga, ¿verdad? Pero también hay otros casos más sutiles donde dicen, ah, ok, mira, ¿sabes qué? Yo te pago la escuela de tu hijo, yo te pago las entradas de carro, ¿verdad? Y de esa manera tratan de hacer esa compensación. Entonces, claro, si revisan, esa persona pues no ha hecho ninguna transacción directamente por cuenta de ella, ¿verdad? Pero es un tercero quien las está haciendo a nombre de ella y ese tipo de conexiones son donde la UAFE tiene que entrar. Sí, Contraloría tiene que buscar, pero Contraloría también tiene unos límites, y unos límites que, nuevamente, las ratas mismas le han puesto los gatos, le han puesto límites a qué es lo que puede hacer la Contraloría, cuáles son las verdaderas investigaciones. Lo que se necesita hacer, ¿verdad? Así como hay en la UAFE, o expandirle más y crear algo así como una policía patrimonial, una policía de investigaciones internas que busque justamente a todos los funcionarios públicos y se encargue justamente de estas investigaciones patrimoniales que se pare a ver en el parqueadero de la corte cuáles son los carros que tienen los jueces y, cómo, y a nombre de quién están esos carros, ¿verdad? ¿Y cómo los pagaron? ¿Los pagaron en efectivo? ¿Lo están pagando al contado? ¿Lo están pagando con tarjeta de crédito? ¿Verdad? Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas son las que se tienen que hacer las entidades investigativas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces le ponemos, les amarramos las manos a estas entidades y no dejamos que hagan su trabajo. ¿Qué se necesita para que la Contraloría pueda tener funciones más amplias y que pueda hacer su trabajo? Se decía de que los han limitado, digamos, las cosas que pudiera hacer la Fiscalía. Un cambio legal, ¿verdad? Un cambio en su forma de gestión, ¿verdad? Darle más recursos, porque claro, ante toda la cantidad de todas las declaraciones patrimoniales juramentadas que tienen que hacer, porque recuerden que es a todos los funcionarios públicos, ¿verdad? A veces no tienen la capacidad, la mano de obra suficiente para poder procesar toda esta información. Sí, la tecnología también puede ayudar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema con las declaraciones? Que soy yo el que voy a declarar lo que tengo yo y lo que voy a tener y lo que tuve, y puedo mentir, ¿verdad? Y si miento, entonces, ¿cómo se me va a detectar? Tiene que haber un paso más, ¿verdad? Y ese paso más es ese paso investigativo en el que se tiene que reforzar. Claro, porque lo que usted ha mencionado, yo no sé si tuvo la oportunidad de leer una publicación que hizo el abogado Felipe Rodríguez Moreno el día viernes en un medio digital,
en donde casualmente contaba él que en algún momento, no sé si lo leyeron, pero si no, igual hago el extracto, el resumen de lo que él decía, y básicamente decía algo así como que en algún momento él tuvo la oportunidad de que a su estudio jurídico pues llegó alguien que necesitaba que lo defendieran, que estaban inmersos en este mundo de drogas y etcétera, y que la forma en cómo le iban a pagar eran con horas de chicas, ¿ok? Entonces, siendo así, es parte de lo que usted dice, que se vuelve complicado y era la reflexión que hacía el abogado en el sentido que cómo pudiera la fiscal, que la fiscal iba en un carro híbrido, en carro blindado, pero que iba con un punto ciego en el retrovisor, decía más o menos él, y que de una u otra manera era muy complicado el que pudieran hacerse estas cruces de información, como usted menciona, porque claro, no es que recibes el dinero en tu cuenta bancaria, pero a ver, sí que ha salido ahora de que hay casas, de que hay bienes que igual están a nombre de ellos, que de una u otra forma es como la punta del iceberg que empieza a llamar la atención, ¿no? Claro. Y también hay dos aspectos que son muy importantes, nuevamente, interno y externo. Externo, la gente, la sociedad que mira a estos corruptos que se están beneficiando, tiene que denunciarlos. Es más, tendría que rechazarlos. Es decir, ¿por qué me voy a sentar en un lugar donde sé que está el pillo aquí al lado? Por un lado, como una forma de rechazo a la corrupción, y por otro lado, también pensando en su propia seguridad. Si usted está en un restaurante con un narco, en cualquier momento del narco le van a dar bala y usted va a terminar pues con una bala perdida, ¿verdad? Y ese tipo de repudio social es lo que ha faltado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora a la gente le gusta estar con el tipo que le invita el trago y que le invita tal cosa, ¿verdad? Y quiere beneficiarse indirectamente también de toda esta, y van a gloriarse de todos estos lujos que no son de ellos y que son mal habidos, ¿verdad? Y ese repudio es lo que falta. Pero internamente también, tener canales de denuncias internas dentro de las funciones públicas funciona muy bien y ha funcionado muy bien en otros países. En estos casos de whistleblowers, ¿verdad? Que la propia gente que honesta que trabaja dentro de las unidades judiciales, por ejemplo, diga, miren, yo sé que a este güey le están pagando, yo sé que a este tipo le están sobornando para tener un fallo en A o B sentido, ¿verdad? Y que sean ellos los que denuncien. Pero no solamente promover eso, sino incluso premiar, ¿verdad? Porque claro, ellos dicen, si me quedo callado, no pasa nada, si hablo, me puedo meter en problemas, entonces si hablo, voy a tener más riesgos de algo negativo que de algo positivo. Pero si premiamos a estas personas, ¿verdad? Se les da algún tipo de bono o un porcentaje de la participación de lo que se puede recuperar, entonces se promueve justamente una cultura de denuncia de los actos de corrupción. Que eso es lo que nos falta, que eso es lo que necesitamos. Claro, claro, de acuerdo, coincido. Y es parte también de que el problema es más social en la medida en que queramos, bueno, aceptar cosas a lo fácil y no pues ganarlo de la manera pues honrada. Le doy paso al CIDE Andrés que continúe con la entrevista. Muchas gracias, doctor Curi. Gracias, Noemí. Las 8:54. Yo quería preguntarle al doctor Daniel Curi, he leído unas declaraciones del abogado Henry Cucalón, ex ministro de gobierno, también fue asambleísta, y dice que la doctora o abogada Vanessa Gallardo, perdón, a ver, vamos a dar el nombre bien, porque ahora yo me confundo. Fabiola Gallardo. Fabiola Gallardo, correcto. En el cual ella estaba de candidata para ser miembro del Consejo de la Judicatura. ¿Se puede imaginar? ¿Usted había escuchado esto? Me enteré de la misma manera que usted por las medios de comunicación y a través de las declaraciones. Pero también en algún momento escuché, creo que por parte de los medios, que lo querían poner a ella como fiscal general, como reemplazo de Diana Salazar. Lo cual ya es un asunto descabellado, considerando como ella fue la que fue a buscar a Fito. Entonces, sí que da mucho que decir. Claro. O sea, y sobre todo que uno no sabe, cuando digo uno me refiero a todos los ecuatorianos, a las ecuatorianas, en qué manos puede estar la justicia, porque caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Y en este caso es palpable. Una segunda inquietud, en el caso de la administración del Consejo de la Judicatura, que no es lo mismo que los miembros del Consejo,
sino los que hacen la administración, como por ejemplo los directores provinciales, los directores que tienen que ver con disciplina. Usted fue director de disciplina aquí en Guayas, ¿no? Sí, fui director provincial en el ámbito disciplinario. Ya, ¿por qué no hacen cuando hay presunciones algún tipo abren expediente o piden que se abra una investigación? Cuando hay una duda razonable, pongámoslo así, porque pruebas es muy difícil. Claro. A ver, hay dos grupos de casos, digamos, ¿verdad? Hay un grupo de casos donde se necesita una declaratoria jurisdiccional previa, los casos de error inexcusable, manifiesta negligencia y dolo, y en esos casos la Corte Constitucional ya ha dicho que la judicatura no puede actuar de oficio. O es por denuncia o es porque otro juez hace la declaratoria, ¿verdad? Pero que la fiscalía, perdón, que la judicatura por su cuenta no puede hacer una investigación. Perfecto, entonces en ese grupo de casos no lo podemos negar. En todos los otros grupos de casos, donde pueden haber una infracción del 107 al 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, sí se inician investigaciones, de oficio, por denuncias, ¿verdad? De muchas maneras. ¿Cuál es el problema? Que la forma como está hecha el reglamento para estas investigaciones da muy poco tiempo, porque dice, no, toda la investigación tiene que durar 30 días. Oiga, pero en 30 días no se puede recuperar todo, no se puede coger todas las pruebas, ¿verdad? Entonces, al menos el que sea algo muy fehaciente, termina quedando en nada. O incluso en casos donde hay muchas pruebas, ¿verdad? Solamente el análisis de esa prueba toma bastante tiempo, ¿ya? Y va a superar entonces esos 30 días. Entonces, hay que hacer un cambio el reglamento para que se le pueda dar mayores potestades investigativas a la judicatura disciplinaria para que pueda realmente combatir esta impunidad judicial. Muy bien, las 8:57 minutos, 8:58, perdón, 8:58 minutos. Vamos con las preguntas de don Alcides Montilla y Julio Ayala en Punto de Vista, va, en este martes 12 de marzo. Doctor Curi, es la segunda vez que la han citado a la Comisión de Fiscalización a doña María Josefa Coronel, que fue en su momento directora del Consejo de la Judicatura en Guayas. La primera vez no fue, pero dicen que tiene que ir, según los miembros de esta comisión, para que explique los hechos relativos a la presunta injerencia externa en el sistema de justicia y la falta de denuncia. Pero en la lista de los que deben comparecer, también aparece su nombre, doctor, al igual que también doña Gabriela Díaz, doña Diana Calderón y Ana Ayala, que en su momento fueron pues, funcionarias en el ámbito disciplinario, etcétera, etcétera, del Consejo de la Judicatura del Guayas. Específicamente en el caso suyo, ¿para qué lo llaman? Bueno, me llamaron, comparecí, de hecho, ¿verdad? Y me llamaron justamente para explicar este tipo de situaciones en el caso Purga y si he conocido algún tipo de caso de corrupción, pues, y les expliqué justamente las formas de injerencia, de cómo habían ciertos vocales que querían favorecer a ciertos jueces o a ciertos otros funcionarios y la forma como se daban estos tráficos de influencia, ¿verdad? El Universo hizo una nota al respecto, pero me cambió de nombre de Daniel a Gabriel, pero era yo en todo caso. Bueno, pero entonces, y en cuanto a doña María Josefa Coronel, ¿qué podrá ella aportar a lo que quiere saber los miembros de la Comisión de Fiscalización? Algo que sucede es que los directores provinciales del Consejo de la Legislatura no son sujetos de control político, entonces no tienen esa obligación de ir a la asamblea, ¿verdad? Por eso es que creo que ninguno de los otros miembros, ex funcionarios de la judicatura, pues acudieron y están en su derecho. Sí, yo acudo en un son de transparencia, en un son democrático, pero también es una decisión personal. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que también quieren hacer un show, ¿verdad? Les gusta hacer el show y como les gusta hacer el show, prefieren entonces empezar a llamar a estas caras famosas o a estas personas, como la doctora Coronel, para eso, para intentar hacer un linchamiento por medio de estas comisiones, que se encargan más que de fiscalizar, se encargan muchas veces de estorbar, que no dejan a las personas hacer el trabajo y empiezan a pedir informe, y ponen trabas al trabajo de muchas instituciones. Doctor, en este tema de la fiscalía, ¿verdad? Cambiando un poquito de tema,
de la Fiscalía, pues ya mismo el Consejo de Participación Ciudadana deberá empezar a organizar la elección para el próximo año. En esto del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, se habla de que debe de haber una verdadera independencia en todo sentido de la Fiscalía, punto uno, y punto dos, cuidado con la elección de la fiscal o del fiscal, porque ya hemos tenido gratas, malas experiencias, diría más bien, con el tema de la elección del contralor, pues no. Ojalá que no ocurra eso. ¿Qué expectativa tiene sobre esos temas, doctor? A ver, nuevamente, las expectativas las tenemos que poner nosotros como ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuál es el fiscal que queremos? Que, si usted quiere cocinar algo, lo primero es buscar una buena receta, ¿verdad? Y esa receta en este caso va a ser los requisitos que vamos a exigirles en las puntuaciones dentro del concurso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a valorar y cómo lo vamos a valorar? Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo estas impugnaciones ciudadanas nunca han servido de nada. Yo nunca he sabido de un caso, no recuerdo ningún caso donde una impugnación ciudadana haya tumbado un candidato, ¿verdad? Que están ahí como una formalidad y deben de dejar de ser una formalidad. ¿Por qué? Porque son estas impugnaciones ciudadanas las que van a servir justamente como un referente. ¿Un referente de qué? Un referente de la honestidad de la persona. Porque si una persona empieza a tener un pasado turbio y va a tener entonces bastantes impugnaciones, ¿verdad? Así se las echen a un lado o no, deberían de una u otra manera tratar de ser valoradas correctamente dentro de ese puntaje. ¿Para qué? Para así poder saber de que va a ser una persona valiente y honesta a la que va a estar a cargo de una de las funciones más importantes dentro de la Administración de Justicia ecuatoriana, como viene a ser la Fiscalía General. Entonces sí, uno puede tener muchas expectativas, pero también hay que tener cuidado con cómo va a estar hecho ese concurso, quiénes van a concursar y cuáles van a ser los parámetros y quiénes van a ser los evaluadores. Correcto, 9 de la mañana, 5 minutos, 9, 5 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Daniel Curi García, abogado penalista. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias. Doctor Curi, dígame una cosa, ¿hasta qué punto, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia está bien estructurada, está en condiciones de asumir el rol que por ley tiene que asumir? En estos casos, por ejemplo, en estos últimos casos, hay personas que por su fuero de corte tienen que estar directamente sometidos a la Corte Nacional de Justicia, pero tenemos entendido que en la Corte también hay una especie de acefalía. Yo no creo que hay, no creo que ahorita hay una cefalía. Yo creo que con la elección del nuevo presidente de la Corte, pues ya se ha de alguna manera cerrado eso. Y la Corte Nacional tiene unos muy buenos elementos, muy destacables. Y yo creo que en ese sentido, pues puede hacer un muy buen trabajo. Claramente, pues, donde sea que juntemos a un grupo de personas, hay el riesgo de que no todos sean blancos, ¿verdad? Pero yo creo que no hay ni una persona que obscura dentro o completamente obscura en la actualidad. Yo creo que estos procesos de metástasis y purga y los que se vengan van a ayudar de una u otra manera a limpiar esos malos elementos. Se ha dicho, digo, que estos procesos de metástasis, de purga, son prácticamente manotones de ahogado de la fiscal general del Estado para que no la censuren en el Congreso. ¿Hasta qué punto usted considera, con su visión como jurista, que esto es así o realmente la fiscal está actuando en derecho y apegada a la ley y tratando de sanear lo que en el país hoy reina, que es la impunidad? Más allá de sanear, ¿verdad? Recordemos que todo esto empieza con un chat de lo que saca del teléfono de Leandro Brero, ¿verdad? Para su muerte. Entonces, a raíz de eso, mira cuántos chats son, ¿verdad? Porque me dicen que son como más de 13.000. Entonces, imagínense poder revisar cada uno de estos chats, ponerse a revisar. Esto toma su tiempo, las investigaciones toman tiempo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que puede ser que estos tiempos de lo que demora una investigación coincida con otros tiempos políticos, electorales, lo que usted quiera. Pero no creo que la fiscal haya actuado de una mala manera. Yo creo que lo que actuó fue de una manera
despacio, teniendo y yendo por seguro, haciendo un buen análisis, ¿verdad? Y poco a poco ha ido actuando en base a lo que las pruebas le han permitido actuar. Porque claro, no se puede actuar sin pruebas y no se puede actuar con pruebas rápidas. Se tiene que actuar con pruebas correctamente analizadas, correctamente estructuradas para poder tener un caso sólido, que me parece que es lo que ella es. Doctor, pero dígame una cosa muy rápidamente. ¿Hasta qué punto nosotros podemos confiar en una fiscalía que tiene poco personal, que tiene pocos recursos, que no tiene demasiada tecnología? Cuando, por ejemplo, ahora deben haberse incautado solamente en el caso Purga, 51 teléfonos, 51 a lo mejor computadoras, porque todo el mundo tiene teléfono, todo el mundo tiene computadora. Analizar todo eso son miles y miles de llamadas, unas que son procedentes para lo que se está investigando y otras que no son procedentes, pero ¿hay la capacidad como para ejercer todo esto o necesitamos de alguna ayuda? El gobierno debería darle más facilidades económicas, darle más personal a la fiscalía. En otras instituciones sobra el personal, pero en la fiscalía falta. Sí, completamente. Y lo que dice que tiene toda la función judicial. Y el gran problema es que esos dineros que recupera la fiscalía, o los dineros de las costas procesales, o los dineros de las notarías, no se quedan en la función judicial, ¿verdad? Sino que va a las arcas del Estado y después el Estado decide cómo las reparte. Sí, entonces hay un problema económico fuerte ahí que no le permite entonces tener esa independencia o esa autonomía económica principalmente. Claro, con la nueva ley, con la ley, las reformas que hubieron a la ley de extinción de dominio, se busca de una u otra manera tratar de recuperar mucho más estos activos, revertirlos al Estado para poderlos invertirlos en justicia, que es lo que se debería hacer. ¿Cuál es el problema? Que si no se utiliza esa ley y no se utilizan esos recursos, pues no sirve de nada. Las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 10 minutos, 9 de la mañana con 10 minutos. Julio, tenemos algún problema con tu sonido, a ver si nos volvemos a conectar. Tenemos algún problema no solo sino que tu audio sale con alguna interferencia. Así es que nosotros continuamos con la ingeniera Noemí Ceballos, ya en la parte final de esta entrevista con el conocido penalista Daniel Curi, que también ha sido catedrático en la UES y que está en pleno ejercicio privado de la profesión. Adelante, Noemí. Muchísimas gracias, Andrés. Doctor Curi, preguntas finales sobre el referéndum que tenemos, la consulta popular que va a tener lugar, entiendo yo, el 21 de abril, bueno, el próximo mes. Dos preguntas. Primero, desde su punto de vista, si considera de que movilizar al Ecuador para plantear este referéndum es necesario. Y lo segundo, sus comentarios respecto a las modificaciones al COIP, como es el incremento de pena, de años de pena y otras modificaciones que se están haciendo referente a temas temas ilícitos y narcotráfico. A ver, yo creo que hasta cierto punto hay algunas preguntas que sí son muy importantes, como el poder ayudar, el poder tener la ayuda de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Quizás un poco el cómo va a ser esta ayuda, cómo va a ser esa cooperación, va a ser también lo importante. Y yo definitivamente no estoy de acuerdo es más, yo creo que ningún penalista serio estaría de acuerdo con el incremento de penas, ¿verdad? El incremento de penas ya ha quedado muy demostrado de que no sirve porque no disuade realmente al delincuente o al futuro delincuente en cometer el delito. ¿Verdad? ¿Qué es lo que disuade? La certeza que va a cumplir la pena, porque si el delincuente dice, yo me puedo fugar y nunca me van a castigar, no le va a importar, ¿verdad? Entonces, el pillo o el corrupto, el narco, que dice, a mí nunca me van a meter preso y voy a poder disfrutar de mi dinero, o del dinero que he robado, del dinero mal habido, entonces, ¿de qué se va a preocupar? ¿Verdad? De si la pena es de 10, 20, 500 años, cadena perpetua, ¿verdad? No le va a importar porque él en su cabeza nunca va a tener un día de cárcel, ¿verdad? Por eso es que lo importante no es qué tan grave es la pena, sino qué tan alta es la probabilidad de que podamos descubrir, sancionar, procesar y condenar esos actos, ¿verdad? Y cuando aumentamos esa probabilidad, la persona dice, ok, entonces puede ser de que cometa un delito, pero si hay un 90% de probabilidades de que si lo cometa me van a meter preso, mejor no lo hago.
¿verdad? En cambio, que si tenemos, como en la actualidad, que hay un 2, 3, 5% de probabilidad de ciertos delitos de ser atrapados, ¿verdad? Entonces, vamos, que la comparación la podemos hacer fácil. ¿Cuántos casos de sicariatos hay y cuántas sentencias por el delito de sicariato existen? ¿Verdad? Y vemos que va a haber una diferencia enorme. Entonces el sicario que dice, no me importa cuánta pena me pongan por cometer el sicariato, si nunca me van a atrapar y puedo seguir cometiéndolo. Entonces ahí es donde está justamente el problema. El problema realmente es una situación de invertir más en policía. Nuevamente, por eso es bueno lo de las Buenas Armadas, invertir más en fiscalía, en operadores de justicia, ¿verdad? Que en simplemente aumentar las penas. De acuerdo, muchísimas gracias. Alcides, no sé si tiene alguna inquietud final para el doctor Curi. No solamente para agradecerle al doctor eh, Daniel Curi García, abogado penalista, por haber estado con nosotros dialogando sobre el tema de la función judicial, sobre el tema de la justicia, ¿verdad? Le agradecemos mucho, doctor. Ingeniero Mendoza, usted tiene la última palabra. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias, así Alcides. Muchísimas gracias al doctor Daniel Curi y que tenga muy buen día. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos.